Abrir nuestro tema central del día de hoy. Ha llegado ya con nosotros Cristian Mauricio Bedoya, es infectólogo, epidemiólogo y ya está con nosotros aquí en la sala de las tardes del Sol. Mi Doc, buena energía para ti, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es decir que todas las mascotas, todas las queremos, todas las amamos, pero son potenciales vehículos de enfermedades que hay que estar muy alerta para consultar oportunamente. Hay una lista de enfermedades, Doc, que de pronto son muy comunes. Yo me voy a remontar un poco en la historia. Creo que el VIH ha sido una de las más conocidas que los animales le ha transmitido a los seres humanos. Empezó en los monos y finalmente los seres humanos terminaron contagiados. Pero hay otras más comunes, como por ejemplo la rabia, que a uno le llama la atención. Pero ¿cómo le puede transmitir la rabia un animal a un ser humano? Y a su vez, hablemos un poco de esas que están dentro de una lista de las que han consultado más con una persona como vos. Es correcto. El virus de la rabia es un virus que si no se trata a tiempo puede ser completamente letal. Es decir, que si no se hace alguna intervención puede generar la fatalidad. Son enfermedades que son transmitidas, en este caso, por las mascotas, puede ser un perro, un gato, y resulta que el virus está en la saliva de esos animales. Y cuando nos muerden, lo que hacen es, en la misma herida que genera esa mordida, por ahí se va a transmitir el virus. Bueno, estas son enfermedades que son conocidas como enfermedades zoonóticas, ¿no, Doc? Incluyendo un caso muy cercano que tuve, que un animalito, una mascota, digamos que un can, tenía una enfermedad visual, tenía como unas lagañitas, el ojo se estaba inflamando y curiosamente la niña dueña de la mascota durmió esa noche con la mascota. Y al día siguiente ya comenzamos a ver cómo había manifestaciones, querido Doc, de inflamación en el ojito también de la niña, ¿no? Entonces ahí es donde uno como padre se preocupa y dice, bueno, caramba, ¿en qué momento corremos riesgo de dar ese amor que merecen nuestros animalitos de compañía, pero que podemos estar de todas maneras infectándonos con algunos virus que ellos tienen o viceversa, contagiándolos a ellos, ¿no? Es muy correcto, sobre todo hay que hacer la audiencia, que es lo que llama el periodo de incubación, que significa que inmediatamente me muerde la mascota, no es que yo vaya a generar la sintomatología en el momento. Pueden pasar unos días, inclusive por ejemplo el dengue, que es tan común en nuestra área, entre 3 a 14 días, entre que me pica el mosquito de Aegypti y entre que hago la sintomatología, pueden pasar hasta 2 semanas. O sea que no podemos quedar tranquilos que porque la mordida no se ve algo externamente, no sabemos si por dentro se está cultivando, ¿ya? Y esa colonización puede saltar a una infección y ahí es cuando ya se entra la sintomatología, pero producto de una etiología que ya pudo haber transcurrido hace 2 o 3 semanas. Doctor, las mujeres embarazadas por lo general o cuando están en su proceso de gestación, les recomiendan a algunas personas alejarse de los animales y específicamente me acuerdo de un caso de toxoplasmosis que leía asociado con el embarazo y el peligro que se tiene frente a. Hablemos de esto porque muchas veces las mujeres quedan embarazadas y los esposos, ese perro se me va de la casa o ese perro hay que regalarlo o mandarlo para donde alguien, pero no entendemos el trasfondo del riesgo que se puede tener. Es correcto, en ese caso toxoplasmosis es una parasitosis que puede ser bastante letal, no solamente para la embarazada, sino para ese feto en gestación. Entre más temprana de la infección, más letalidad y más cambios a nivel genético de los fetos se pueden generar. Es por ende que hay que estar desde el primer trimestre de la embarazada muy pendiente, porque entre más temprano de, pues más severo puede generar el cuadro en la embriogénesis como tal del nuevo niño. Doctor, ¿cuáles son, digamos que las enfermedades zoonóticas más preocupantes en este momento en Colombia y por qué? Muy bien, nosotros como un país tropical tenemos un clima que es muy apto para lo que es dengue, chikungunya, zika, malaria y como tenemos tanta selva en nuestro país, también tenemos tripanosomiasis y enfermedad de Chagas. Por eso hay que estar muy al tanto porque muchos de estos animales que van a hacer este tipo de infecciones van a ser los insectos. Entonces, estar muy pendiente de cuando vayamos a hacer unos viajes a zonas selváticas o incluso en nuestras propias casas, evitemos dejar aguas residuales
por mucho tiempo porque es donde se va a replicar los mosquitos y Doc, van a generar. disculpa la interrupción, pero tú me hablas allí es de enfermedades derivadas de la picadura de los mosquitos, pero nosotros preguntamos aquí es enfermedades zoonóticas que provengan de los animales. Las más preocupantes en este momento, ¿cuáles serían? De los perros, de las mascotas. Bueno, tenemos que efectivamente sí, la rabia, como ahorita lo mencionaron, es una de las enfermedades que es más prevalentes en los animales y que son muy letales en tal caso que no pueda tratarse oportunamente. O sea, sería como de las principales para nosotros estar alerta de eso. Doc, hace algunos años en Colombia había una alerta bastante grande por 2 tipos de gripe, que siento que la gripe también tiene una incidencia bastante grande y una relación y en proporción bastante alta también en unas temporadas asociadas con que nos pueden transmitir los animales. Me acuerdo mucho de la gripe aviar y la porcina, que uno decía, cualquier gripe uno la asociaba frente a estas dos. Con la pregunta de Mauro quiero abrazar esta porque esto en Colombia ya no está. ¿Qué pasó con este tipo de situaciones? Y venimos con algo mucho más grande y es el COVID. Recuerden que la matriz o según la investigación que se dio fue a partir de un murciélago como tal. Todas 3 asociadas pues con animales y con un impacto bastante grande en la sociedad. Es correcto, es muy importante decir que este tipo de virus o en general de agentes microbiológicos no desaparecen de la faz de la Tierra, siguen circulando, siguen generando riesgo en nosotros, sobre todo ahorita que él mencionó el tema de COVID, no es que hayan desaparecido. A raíz de la vacunación sí se ha visto una baja en el número de casos, que eso ha ayudado mucho a que la incidencia disminuya, pero definitivamente la alerta sigue, la H1N1 sigue existiendo, el COVID sigue existiendo. Por eso las medidas que nosotros tengamos dentro de la Secretaría de Salud y como comunidad, lo que buscamos es generar medidas de prevención para mitigar un poco los casos. Por estos días que está lloviendo tanto, Doc, ¿qué papel juega ese cambio climático en la aparición de esas enfermedades compartidas entre seres humanos y mascotas y viceversa? Principalmente en esos casos van a ser los virus respiratorios los que van a comandar esa lista de enfermedades que pueden propagarse a través de la aspiración o inhalación de las goticas. Tenemos, por ejemplo, los rinovirus, tenemos, por ejemplo, los adenovirus, la influenza, que aprovechamos para recordar a las personas que la influenza es una vacuna que debe aplicarse anualmente a todas las personas. Tenemos la parainfluenza, tenemos, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Entonces, son enfermedades que en estos tiempos de lluvia, junto con el dengue, chikungunya y zika, que también los mosquitos son de ese clima tropical, son los que más tenemos nosotros que estar alerta. Te pregunto rápidamente, qué pena, Vigo, por esta inquietud muy personal y es una mascota, hay veces estamos jugando con ellas y las tenemos así muy cerca de la cara y a mí me ha pasado con la mía que estornuda y estornuda justo frente a la cara de uno y uno dice, uy, Dios mío. Entonces, ese estornudo te puede transmitir, digamos que entre comillas, esa gripa que pueda tener ella o ese malestar que pueda tener ella a uno como humano, ¿o no, Doc? Sí, es totalmente factible porque en este tipo de secreciones, que serían secreciones orofaringeas, ahí hay un inóculo que es precisamente los virus, que son microscópicos, y que cuando se expulsa, inclusive no solamente aplica para animales, sino para humanos, cuando uno habla, canta, tos, estornuda, bota esas goticas microscópicas y esas goticas por dentro tienen el virus. No todas caen por gravedad porque algunas son livianas y quedan flotando y cuando una persona viene y las inhala, por ejemplo el tema de tuberculosis, ahí es cuando se da la infección. Vamos con preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Por aquí dice, hola, buenas tardes del sol. Durante mi embarazo me apareció la toxoplasmosis, siempre alta, pero cuando la niña nació, ella no la tenía. Dice el médico que seguro fue que me dio toxo antes del embarazo y yo nunca tuve síntomas. Al final la niña le salió todo bien y ya quedó descartado. Pero dice ella, me gustaría saber sobre la leptospirosis. ¿Quedan secuelas o se trata y se va para siempre? Y continúa la pregunta diciendo, después de padecer estas infecciones, ¿uno queda inmune? Bueno, muy bien. Para esto recordemos que el diagnóstico de la mayoría de estas enfermedades se hace por antígenos y por anticuerpos, es decir, por las defensas que nosotros generamos frente a esos agentes microbiológicos. Entonces es muy importante recordar 2 anticuerpos que son la hemoglobulina G y la inmunoglobulina M.
Cuando sale la inmunoglobulina G positivo, me indica que en algún momento nuestro sistema inmune estuvo en contacto con ese agente microbiológico, pero en este momento no me representa una amenaza actual. Pero cuando la inmunoglobulina M me sale positiva, significa que en este momento tenemos una infección aguda que nuestro cuerpo está combatiendo contra dicha enfermedad. Entonces podría ser que, por ejemplo, en el caso de la embarazada, toxoplasma IgG y toxoplasma IgM me indica que en algún momento ella estuvo en contacto con el parásito, pero en este momento no. De hecho, es algo positivo porque significa que ella ya tiene anticuerpos contra el toxoplasma. O sea que antes lo que buscamos es que la embarazada tenga el toxo IgG positivo, pero el toxo IgM negativo. Bueno, Doc, este caso lo vi en el Parque del Ingenio una vez, una chica muy linda con su mascota y todo el mundo mirando pues tanto la mascota como a ella, ¿no? Uy, qué linda ambas. Pero de un momento a otro ella, emocionada con su mascota, la carga y comienza a darle besitos en la boca, en la trompita a la mascota. Y ahí mismo nosotros decíamos, caramba, pero hasta allá, es decir, el amor que tenemos por las mascotas es espectacular, pero de ahí ya a darle besos en la trompita o en la boquita, como quiera decirse, ¿es un riesgo inminente o no, Doc? Es un riesgo inminente precisamente porque lo que en este caso, por ejemplo, el virus de la rabia lo que quiere es replicarse y aumentar, y cuando llegue a las glándulas salivales, porque el virus se aloja en las glándulas salivales, lo que está haciendo es, en la misma saliva le está transmitiendo, si por ejemplo a través de un arañazo o de una mordida, de esa saliva que está llena de virus, el virus penetra por la herida, y recordemos que en este caso el virus de la rabia es muy neurotrópico, va a buscar cómo sea las neuronas para que a nivel de la vía neuronal llegue al sistema nervioso central, y es cuando se produce todo el tema de convulsiones, de meningitis, y ahí es cuando puede generar inclusive a la persona caer en coma, producto de que el virus busca siempre cerebro. Doc, hay algo que afecta a muchas personas asociado con los orines de algunos animales, específicamente de las ratas y de otros tantos, que se puede dar en espacios como bodegas de almacenamiento. Muchas veces una persona compra una lata de atún, de arvejas, y la consume directamente sin de pronto dar un proceso de desinfección, que podemos hablar de estas enfermedades que también se pueden transmitir y que a veces uno dice, venga, pero yo no tengo perro ni gato en la casa, entonces no puede ser por perro y gato, y empieza a buscar una lógica y luego no la encuentra en un sitio como esos. Es correcto lo que tú dices, porque un factor de riesgo en ese caso serían esas bodegas que se quedan esos enlatados por X tiempo. Puede ser que hayan roedores que pasen por encima, y el orín, por ejemplo, de los ratones tiene la bacteria que en este caso es la leptospira, y la leptospira es la causante de la leptospirosis. Cuando una persona, por ejemplo, en este caso, no lavó bien la lata por encima y desafortunadamente esa lata tenía orín y yo lo tomo, lo que estoy haciendo es literalmente, o sea, ingiriendo esa bacteria. Y cuando yo ingiero esa bacteria, me va a causar fiebre, dolores musculares. Al principio va a ser difícil distinguirlo entre leptospirosis, dengue, chikungunya, zika, porque son muy parecidos. Pero con las partes, con las pruebas de laboratorio vamos a saber cuál es. Pero la idea es evitar, porque son enfermedades evitables en la medida que nosotros seamos muy bien aseados con los productos en casa. Bueno, doctor, pues le queremos agradecer a las 2 de la tarde minutos por habernos acompañado el día de hoy. Energía, muchas gracias. Muy importante, este tema no es solamente asociado con los animales domésticos, porque ya nos acaba de explicar el doc que muchas veces no tienen incidencia, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de hacerlo con cuidado.